Buenas noches, queridos hermanos, querida comunidad. Les saludamos con todo el amor que les tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro programa A la Luz de la Biblia, lógicamente esponsoreada por nuestra Iglesia Bíblica Cristo es Vida. En esta ocasión tenemos a nuestros panelistas a mi lado. Voy a presentar en primer lugar, voy a tener el lujo de presentar a nuestro querido pastor Roberto. Por favor, un saludo a la audiencia. Bueno, buenas noches, queridos hermanos, hermanas, Iglesia de Cristo. Estamos aquí nuevamente reunidos en este segundo programa A la Luz de la Biblia. Bienvenidos a este programa y espero que sea de bendición lo que esta noche vamos a compartir. Claro que sí, tenemos un invitado de lujo que voy a presentar ahora, el hermano Carlos Dorado, que también sale al aire en el programa radial Aquí la Prensa, por si acaso también para hacer un poco de publicidad para él, 91.6 FM, en un programa que estamos seguros que también trae mucha verdad bíblica y mucha sanidad a los corazones, que se llama La Trinchera Social. Por favor. Hola, gracias hermano Giovanni, pastor José, bueno, pastor Roberto, perdón. Sí, la verdad para mí es un privilegio venir a poder compartir pues estos temas importantes. El programa que tengo en la radio 91.6 en frecuencia modulada, en Radio Aquí la Prensa, Trinchera Social, es un programa secular, ¿no? Pero donde se tocan este tipo de temas sociales que es de interés general, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, de la malla curricular lo hemos tocado, inclusive hemos organizado algún conversatorio con el mismo José Luis Álvarez y algunos profesores, padres de familia y algunos periodistas. Es muy importante socializar y lo que están haciendo ustedes como iglesia me parece muy bien porque tenemos que abrirnos un poquito a la situación, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está haciendo el gobierno con estas nuevas leyes, porque tiene una finalidad muy peligrosa en torno a la familia, pero yo les agradezco y agradezco a Dios porque realmente Dios es el que permite que estemos acá, hermanos Giovanni. Exactamente, gracias a nuestro Señor que nos permite hacer tantas cosas, tantos proyectos, que nosotros queremos en primer lugar darle la gloria a Él y que solo Él reciba la gloria para todas estas temáticas. Porque lógicamente la Biblia sí tiene una respuesta correcta, verdadera, ¿no? El principio de moral bíblico es absoluto, no es relativo, entonces hay una sola verdad y eso va a traer mucha sanidad en nuestras sociedades y en nuestras comunidades. A ver, nos vamos a meter de lleno ya en el título de nuestro programa, que es la malla curricular. Querido pastor, si nos podría por favor decir algunos temas acerca de lo que tenemos que hablar, por favor. Bueno, como iglesia nosotros no estamos en contra de las políticas que el gobierno lanza. La palabra de Dios en el libro de Romanos nos dice que nosotros como iglesia debemos de someternos a nuestras autoridades, debemos de orar por nuestras autoridades. Pero cuando existen políticas que van en contra de la palabra de Dios, y cuando hay políticas que van en contra de la palabra de Dios, son políticas que hacen daño a las personas, tienen consecuencias malas. Es cuando nosotros levantamos la voz. Y es así por ese motivo que estamos aquí esta noche para hablar un poco acerca de la malla curricular, cuál es el efecto negativo o tal vez tiene efectos positivos que quiere implementar nuestro gobierno en estos tiempos. Ahora es importante tener en cuenta, si bien tenemos que tener respeto por nuestras autoridades, pero primero es Dios, que nadie. Y eso es súper importante tomar en cuenta, porque el Señor ya nos ha mostrado cómo debería ser la educación según los principios cristianos. En realidad, la educación debería ser tomada como una responsabilidad gigantesca que nos da el Señor para con nuestros hijos. Pero vamos a ponernos a ver de lleno en lo que dice la malla curricular. A ver, aquí yo tenía unas cuantas cosas, no sé, como decía nuestro querido invitado, que ya he podido hablar con algunos padres y profesores y me imagino algunos directivos, pero de lo poco que yo he podido ver, no sé, es una pregunta súper puntual. ¿Es cierto que en inicial ya están empezando a ver placeres y displaceres? ¿Qué se llama esto? Ahorita vamos a dar nuestro pensamiento bíblico de lo que significa esto, pero ¿es cierto esto? Tal vez algo que nos pueda iluminar, querido hermano. Sí, a ver, pero quiero también decir, he tenido la experiencia también hace años atrás, el 2010, 2011, 2012, de ser docente de primaria y secundaria en lo que va haciendo la educación regular y entonces me ha permitido comprender muchas cosas. El Avelino Siñañe, la ley 070, tiene ya algunos rasgos de esto. Si hacemos un poquito de una cronología
de esta situación de la ideología de género, porque si bien la nueva malla curricular es, digamos, un adoctrinamiento político, pero también tiene ideología de género, ¿no? Eso es lo peligroso. No estamos en contra de que se enseñe ajedrez, robótica. Eso simplemente es un camuflaje. Lo más peligroso es un maquillaje. Bueno, es una cosa para distraer y para que la gente... Y eso como decía mi hermano Giovanni, los padres de familia tienen que despertar, ¿no? Se tienen que dejar llevar por esa situación de que estamos en contra de la educación de los hijos. No, en realidad nosotros no estamos en contra, pero si se trata, digamos, de implementar la ideología de género, eso es muy peligroso. Solamente quiero tocar algunos ejemplos, por ejemplo, en Argentina, que ya está llevando muchos años la ideología de género, y es terrible cómo esto ha ido trastornando la sociedad misma. En España, tuve el placer de entrevistarme con el pastor John Ugalde hace unos 5, 6, 7 años atrás, cuando se estaba luchando también con lo que era la ley de derechos sexuales y reproductivos, el 2012, porque se ha peleado. En esa ley querían que a los niños desde los 12 años tengan un criterio sobre su sexualidad, ¿no? Elijan qué sexo quieren tener o con quiénes quieren tener relaciones sexuales. Ustedes saben que es eso anticonstitucional. Tenemos leyes, tenemos el Código Niño o Niña Adolescente, la Ley 548. Tenemos en la Constitución Política del Estado, sin ir lejos, en el artículo 62-63, que claramente habla acerca de la familia que está compuesta por varón y mujer. Pero mucho más allá de eso, que vamos a tocar el tema, en esta nueva malla curricular, porque esto no tiene que ver nada con la derecha, con la izquierda, tenemos que ser muy claros con esa situación. Porque en los años 90, en la reforma educativa, la ley 1565 que ha implementado Gonzalo Sánchez de Lozada, que era de derecha, ha empezado con esta ley, y ahí ya se da ciertos rasgos, ¿no?, de ideología de género, pero también ahora con la 070 ACEP se ha implementado más, esto se ha profundizado más, y con la nueva malla curricular se va a llevar, digamos, por fases esto. Y yo le digo con toda sinceridad, John Ugalde me decía, el pastor de Zemar, Bolivia, de la Iglesia Cristo, el Cuerpo de Cristo, decía, no dejen los bolivianos que se implemente la ideología de género con esas leyes que está sacando el gobierno, porque en España lo han hecho y España se ha ido al desborde total, o sea, se ha corrompido toda la sociedad. Y no es chiste esto, no es que seamos homofóbicos nosotros, no estamos en contra de los LGTBs, pero saben, ni siquiera los LGTBs están manejando esto. Esto va desde una estructura piramidal, desde arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Código Penal de España se ha legalizado prácticamente la pedofilia. Los niños pueden tener relaciones sexuales desde los 12 años. Ahora, en esta nueva malla curricular, antes se hablaba en la secundaria, ahora desde el planteamiento de esta nueva curricular es desde los planes escolares se está llevando ya, digamos, lo que acaba de decir mi hermano Giovanni. Estos son los ejercicios de autosatisfacción, lo que comúnmente conocemos un poquito más adelante, la masturbación. Y le digo textual porque así va a ser. Eso es lo que hemos analizado, no entre personas que no sabemos del tema, con abogados, con pedagogos, con profesores, sobre esta situación. Es bien fregada esa situación. A ver quién... Ahora, les van a enseñar a los niños a autosatisfacerse, ¿no? La parte sexual. Si el niño no sabe, le va a decir, el profesor le va a enseñar, le va a ayudar. Y eso es lo más terrible que uno puede, digamos, como padre de familia, yo no tengo hijos, pero ustedes a sus hijos permitirían a sus hijas que un hombre o una... Entonces, en ese sentido, ahora, si estoy exagerando, por favor, vayan, busquen, lean estas mallas curriculares que están ya implementando. O sea, me puedo equivocar, pero yo quisiera equivocarme, de verdad le digo con toda sinceridad, pero lamentablemente es terrible lo que se está queriendo implementar a través de la educación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa situación porque la ideología de género se está metiendo de lleno a la educación, porque el gobierno es un títere de un sistema más grande, grande, mucho más supranacional, ¿no? Que dice a la ciudadanía, a las personas mayores no se pueden manejar, pero vamos a empezar a ideologizar a los pequeños, porque son más volubles, más fácil de, digamos, ¿no?, de adoctrinar. Entonces, a través de la educación van a hacer eso. Y es terrible, eso sí es terrible. Yo le digo, pastor, realmente estamos a puertas de una situación que realmente va a ser muy lamentable. Es totalmente cierto. Querido pastor, a ver, ¿qué opina usted como padre de familia,
cabeza de iglesia, el Señor lo ha puesto en eminencia. ¿Qué opina esto para ya nuestra comunidad cristiana? Para darles luz, ¿no? O sea, a través de las escrituras, a través de la luz, el único camino y verdad y vida es Cristo, y en su palabra creo que nos da todo. ¿Qué opina usted de todo lo que nos está haciendo? Porque nos está haciendo cosas muy concretas. Bueno, analizando la nueva malla curricular, o sea, por ejemplo, esta mañana estábamos viendo los planes y programas del nivel inicial, del nivel secundario. La palabra Biblia no aparece para nada la palabra Biblia. A Dios, en la nueva malla curricular, en el área de valores, espiritualidad y religiones, se lo considera como otras religiones. Está como las otras religiones junto con las religiones budistas, las religiones musulmanas. Pese a que Bolivia es un país que tiene una gran cantidad de creyentes denominados cristianos, pero están obviando la palabra, están sacando Dios de la enseñanza, de la currícula en nuestro país, y vamos a ver consecuencias en el futuro. No es posible que, siendo un país que tiene una gran cantidad de cristianos, no se hable de la Biblia. Se está hablando se enfatiza más, ¿no?, hacia la Pachamama, se enfatiza más las relaciones que deberíamos tener con la Madre Tierra. ¿Y dónde está el Dios de la Biblia? Y en el libro de Proverbios, por ejemplo, dice que el propósito de los proverbios y de la palabra del Señor es enseñarles a vivir una vida disciplinada, enseñarles a tener una vida exitosa, a ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán, dice, inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Es así que la palabra del Señor produce temor en las personas. La palabra de Dios instruye a las personas para que empiecen a vivir por medio de valores. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros desechamos a Dios? Entonces, no hay buenos resultados. Eso se ha visto en muchos países. Cuando los países vuelven a los principios bíblicos, vuelven a tener la moralidad, los valores que enseña la Biblia, esos países avanzan hacia adelante. Pero cuando hacemos a un lado, esos países retroceden. La nueva malla curricular está desechando a Dios. Y ahora, por ejemplo, nuestros hijos entienden, van a decir, nosotros, bajo la instrucción de los creyentes, nuestros hijos dirán, están desechando la Biblia, pero va a haber un momento en que nosotros no vamos a existir. Y la nueva generación, que son estos jóvenes de ahora, que no van a tener el conocimiento del Dios de la Biblia, ¿qué va a pasar con esas personas? O sea, va a haber una sociedad donde donde el Dios de la Biblia es un cuento más. Estamos llegando a eso, hermanos. Como si dijéramos que son una mitología más, ¿no? Y no es cierto eso, pero enseguida vamos a entrar a la parte ya más tal vez profunda de lo que significa todo lo que estamos viviendo y las consecuencias de lo que ha hecho el hombre. Pero vamos a seguir sobre la malla curricular. Estaba viendo algunas cosas, como le decía mi hermano querido, los placeres y displaceres. Por ejemplo, quieren camuflar, y hay cosas medio raras, ¿no? En primero de primaria veía algo nuevo, que era negocio de estadísticas, por ejemplo. Segundo de primaria, despatriarcalización en la familia, ¿no? El descabezamiento del hombre y la masculinidad puesta por Dios desde el Génesis, que es algo con lo que quieren atentar en contra del hombre mismo. O sea, no es que están atentando contra, digamos, contra una religión más, están atentando contra el mismo hombre, y eso es un problema muy complicado. Igual veía que querían, como siempre, bajo el pretexto de la neutralidad, siempre van a intentar adoctrinar a todas las personas, cuanto más antes y cuanto más temprano mejor. Pero a ver, querido hermano Carlos, estaba leyendo igual acerca de que solo están diciendo quiénes eran buenos presidentes y quiénes no. No están hablando de todos, sino o sea, piensan que en la historia es movible y es relativizable. A ver si nos puede hablar algo de alguno de estos puntos que le he hablado. Y claro, es importante comprender la conciencia de la sociedad, ¿no? Nuestro país, en Bolivia, es lamentable, ¿no? Pareciera que la gente tiene amnesia convenenciera, ¿no? Se recuerda solo lo que le conviene
y eso es realmente algo muy lamentable. Se puede ver hoy en día que en los años 70, por ejemplo, ha habido golpes de Estado, gobiernos militares que han entrado pues, con golpes de Estado, pero después, más adelante, en los años 90, se han postulado como presidentes y han vuelto a ganar. O sea, es increíble cómo la gente se olvida rápido o solamente se acuerda lo que le conviene. Están haciendo lo mismo con lo que ocurrió el 2019, ¿no? Dice muchos, hay una perspectiva, ¿no? Hay dos cosas importantes, pero en esta nueva malla dice hay una sola cosa, hubo golpe y dice y así. Entonces de esa manera se quiere adoctrinar políticamente a las nuevas generaciones, ¿no? Pero los jovencitos más bien se han dado cuenta, han hecho un experimento y los periodistas han preguntado a los muchachos de la secundaria del colegio Hugo Dávila y les han dicho que ellos en realidad justo cerca de aquí, cerca de acá, sí. De hecho, no, nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos tiene que interesar la historia universal, no estas cosas que se han pasado, y ya rebotada esa situación, porque, claro, los jóvenes se dan cuenta, pues, porque ellos han vivido, digamos, hace 2 o 3 años atrás lo que ha sucedido en Bolivia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo quiero decir una cosa muy importante. Nosotros acá como grupo, como una comunidad cristiana, estamos amparados por la Constitución Política del Estado. Aunque sean todas las leyes que están sacando anticonstitucionales, nosotros nos amparamos en la Constitución Política del Estado y en el artículo 4, cuarto artículo de la Constitución Política del Estado dice que somos un país laico, o sea que no hay una religión oficial. Entonces tenemos derecho de defender nuestra creencia religiosa, nuestra cosmovisión, o nuestras creencias espirituales, porque somos libres de hacerlo. Así como los que creen en la madre tierra u otra creencia, igual son libres de hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la Constitución Política del Estado. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver también con todo lo que está pasando? Es que escrito en la Biblia, y no sé si me permiten leerlo, por favor, porque eso le va a dar un poquito de marca a lo que estamos viviendo, porque hay que ver las señales, las profecías que Jesucristo nos ha dejado hace más de 2000 años. Esto dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, en esta versión Dios habla hoy, dice, también debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles, dice. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, ahí está, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, dice. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Y hasta ahí quiero solamente esos 3 versículos porque es hasta el 5, pero imagínense a la maldad que estamos llegando. O sea, todo lo bueno hoy en día es malo y lo malo es bueno, ¿se han dado cuenta? Y además, dice aquí, van a tener pensamientos desordenados. En otras palabras, y les voy a decir más adelante, vamos a llegar con eso, con esta nueva malla curricular y como se ha hecho en el Código en España, lo que les decía anteriormente en el Código Penal español, es legalizar la pedofilia. ¿Y qué es lo que se hace eso? Es simplemente una pasión desordenada, ¿no?, que tienen los varones, las personas. Entonces hay que tener cuidado con esa situación porque a eso quiere enmarcar. La historia va a suceder como alguien decía, ¿no? La historia se escribe en 2, 3 versiones hay de la historia, pero la ideologización va a trastornar las mentes de las futuras generaciones. Eso es mucho más peligroso que la posición política que quiere hacer el gobierno con esta nueva malla curricular. Yo me quedo con eso, de verdad. Me siento muy indignado porque son tiempos difíciles, se habla mal de Dios, se quiere sacar, como decía el pastor, a Dios, lo quieren matar a Dios, eso lo dice Agustín Laje, dice, quieren matar a Dios, ¿no?, con todo su ideologización, sus políticas, pero no lo van a hacer, pues, porque Dios no puede morir, ¿no? Pero quieren hacerlo morir en la educación, ¿no?, en la historia, al ideologizar a los niños, pero no lo van a lograr porque Dios va a trascender. Eso es muy importante. Y es importante que lo sepamos como cristianos. Bueno, voy a tomar 2 puntos de referencia de nuestros queridos panelistas. El primero es que el Señor está ahí, no necesitamos explicarlo. La mentira creo que se tiene que defender de una manera muy estructurada para tratar de quebrar la verdad. Pero a ver,
Yo creo que es como Romanos nos dijo, nos habla, ¿no es cierto? Cuando prefirieron adorar a la criatura antes que al Creador. Lo que es el humanismo. Ahora, lo voy a poner sobre la mesa, ¿no? El cristianismo tiene, y en el mundo hay solo dos opciones. Hay una opción, o el hombre o Dios. Porque el hombre se ha inventado mentiras, la evolución, se ha creado muchas mentiras al respecto. ¿Y bajo qué pretexto? Leía la anterior vez un artículo que hay dos opciones de tener moralidad. Una moral relativa o una moral absoluta. En la moral relativa, cualquiera tiene razón. No sé, un pedófilo puede decir me gustan los niños y las personas lo van a aplaudir, ¿no? Como hemos visto hace rato que creo que han adoptado a un hombre de 50 y tantos años como una niña de 8 años, ¿no? El primer paso para antes de decir que quiero un noviecito, ¿no? Y se sentía una niña y lo han adoptado encima en Canadá, un lugar totalmente destrozado. Canadá. Pero el punto de las iglesias, y quisiera poner esto nuevamente sobre la mesa, es la moral absoluta que la Biblia nos da. O sea, no, nos dice no matarás, no mentirás, y esto la gente del gobierno, no mentirás sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo tengo un sistema relativo, entonces la mentira no es mala, porque me sirve como un medio para llegar a mi fin totalmente destrozado. Pero la moral absoluta del cristiano debería ser ahorita ponderada en todas las congregaciones. El pastor Roberto decía, y tiene la razón, en cada cuadra hay una iglesia cristiana. ¿Ves? Iglesias. Ahora, el problema tal vez es que los líderes de esas iglesias creo que están siendo muy tibios y no están entendiendo lo que el Señor nos dice. O sea, la moral absoluta es la que nos da todo. Y si nosotros o aceptamos que cualquier otra religión tiene su verdad, no es cierto. Todas las religiones son las que no están con Dios, no sirven. Y perdón que le diga así a las personas, si están en contra, tal vez otro día podemos debatir y podamos llegar a la verdad para que realmente se den cuenta. Pero, pastor, ¿usted qué opina de lo que estoy poniendo en la mesa? Tal vez muy rudo, yo sé que a veces soy un poco tajante, pero ¿qué opina usted a la luz de las Escrituras? Bueno, la malla curricular, la educación, ¿qué mejor educación es la que podemos recibir si no viene de la palabra de Dios? Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, hablando acerca de los mandamientos, el Señor nos dice, ¿no? En 23 dice, no adores a otros dioses, además de mí. O sea, no tendrás otros dioses. Por ejemplo, ahí está prohibiendo que la religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Y Dios dice que solo tienes que adorarme a mí. Pero el hombre, como con sus esfuerzos propios quiere alcanzar a Dios, ha creado miles y miles de religiones, las cuales ha producido confusión. Pero la enseñanza básica de todo, que toda persona debería tener, dice acá, ¿no? El Éxodo 20, 12, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El mandamiento con bendición. Exacto. No mates, no cometas adulterio, no robes, no sirvas de testigo falso contra los demás, no codicies la casa de tu semejante, ni codicies su esposa. Entonces son enseñanzas básicas, leyes morales con las cuales las personas nacen en su corazón. Muchas veces para implementar esta nueva malla curricular estamos usando términos que, como por medio de esta nueva malla curricular vamos a eliminar la violencia intrafamiliar, el embarazo temprano en adolescentes, decimos, vamos a disminuir la violencia sexual infantil. Y ponen como causa principal el patriarcado, ponen como causa principal la estructura, o sea, de esposo, esposa, como causa principal de todos estos males. No decimos que están bien estas cosas, ¿no? Están males. Pero el embarazo temprano, ¿será causa del patriarcado? ¿Qué tiene que ver el machismo dentro de una familia para que el adolescente se embarace?
¿Acaso no será que ese adolescente no recibió consejos adecuados, no tuvo una buena comunicación con sus padres, y esa sea la causa por la que los adolescentes traten de escapar? O las grandes fiestas que hacen nuestras sociedades, fiestas grandes donde incluso se ven orgías, donde los hijos ya no tienen respeto hacia sus padres, y entonces estos incurren y son causa de los embarazos tempranos en adolescentes. Entonces no echemos la culpa, no tratemos de resolver el problema que no es estructural, sino es secuencial, es consecuencia de la falta de valores en la sociedad, en nuestro país, en nuestros jóvenes. ¿Y qué mejor valor podemos encontrar si no es en la palabra de Dios? ¿Dónde vamos a sacar los valores? Y miren, la Biblia ya no está en la nueva currícula. Por lo tanto, valores cero. Y la materia que habla de valores, habla de todo menos del que es la madre, la base de los valores, que es la Biblia. Entonces estamos yendo de mal en peor, hermano. Y nada de esto, pero es nuevo, ¿no? Como en Eclesiastés se dice, no hay nada nuevo bajo la luz del sol. Amén. Me imagino en el contexto de Roma, ¿no es cierto? Cuando Pablo fue apresado, todo lo que él tuvo que ver, lo mismo, ¿no? Progresismo en tiempos pasados, qué chistoso, por eso progresismo es un chiste, la palabra misma. Pero bueno, en tiempos pasados ya se había visto todas estas conductas antinaturaleza que las habla, ¿no? Cuando hombres contra hombres se metieron. Entonces, no hay nada nuevo, y creo que los cristianos debemos entender también la parte histórica de la Biblia. O sea, ya hemos pasado muchas de estas cosas. Y creo que ya tenemos las soluciones en la Biblia. No, perdón que vuelva a hablar acerca del rey Asa, ¿no? El nieto de Salomón. El nieto de Salomón, que tenía una época donde estaba a punto de posicionarse una reina. Su madre quería ser reina de Israel. Y él era conforme al corazón del Señor. Entonces Asa dijo, no, primero el Señor, ¿qué hizo? Lo primero, y va a sonar duro, pero desterró a los sodomitas de Israel. Y número 2, le prohibió a su madre ejercer como reina, porque ella quería traer, como Jezabel, ¿no? Quería traer la diosa de esa religión que tenemos coreana, de esa diosa madre que se habla, toda esa tergiversación, ¿no? Entonces tenemos en las escrituras muchas cosas como poder hacer como cristianos, y espero y conmino a los pastores de otras iglesias que ya es tiempo de leer las escrituras y de leerlas seriamente, ya es tiempo de dejar de lucrar. Han visto, no robarás, dice, entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. Pero ya poniéndonos de nuevo en nuestra malla curricular, que es tan importante para nuestra sociedad, si nos tienes algo más para decir acerca de lo que está intentando, que no es nada neutral. Bueno, la educación no es neutral, eso es una gran mentira. Siempre se adoctrina de una forma u otra forma. Entonces, el adoctrinamiento correcto creo que es lo que deberíamos buscar. Pero a ver, querido hermano, por favor. Bueno, para empezar, esta parte que decía el pastor Roberto es importante, ¿no? O sea, no nos tenemos que callar de decir la verdad, ¿saben? En este tiempo nos están bombardeando los medios de comunicación, verdades a medias y muchas mentiras de forma descarada. No le digo yo porque yo, digamos, haya estudiado y tenga, digamos, conocimiento sobre el área, ¿no? Le digo con toda sinceridad, yo soy autocrítico. Y como cristiano también tengo que ser autocrítico. Me gusta mi hermano Giovanni que dice, tenemos que ser radicales. Sí, en algunas cosas tenemos que ser radicales. No hay ahí relativización, no existe. En la Biblia sí y no, punto. Entonces, no tenemos que avergonzarnos de decir la verdad, pues ¿por qué hoy en día está pasando todas estas cosas y la iglesia está callada? Los pastores no dicen nada, la verdad. Recientemente me he enterado, o estábamos apoyando también una oración al pastor Luis Aruquipa, que ha hecho una contrapropuesta, un anteproyecto en torno a esta malla curricular que le han rechazado. Porque ustedes saben, la justicia, el sistema judicial está totalmente corrompido, ¿no? Están queriendo hacer algunos juristas independientes unas reformas, están recaudando Otra firmas. consecuencia del relativismo. Claro, porque es de esa manera se quiere. Ahora, yo quiero serles con toda sinceridad, muy sinceros.
¿Por qué muchos de los cristianos no saben ni dónde están parados? Si hablando solamente desde la parte teológica de la palabra de Dios, porque no leen, porque en sus congregaciones no les enseñan, ¿no? Entonces lo que ha dicho Giovanni, pastor, eso es muy cierto, solamente les están enseñándolo sobre prosperidad, sobre éxito, sobre todo menos sobre la palabra, y deberíamos de conocer y vivir, saber los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El Cronos, el Kairos de Dios, el Ainos, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿A dónde está apuntando todo esto? Deberíamos estar bien entendidos, sin saber el día y la hora, pero sí, digamos, reconocer el tiempo para poder hacer algo y no encerrarnos en las cuatro paredes. Eso es lo que le está faltando a la iglesia, despertar, iglesia, porque eso es muy importante lo que está pasando, lo que se viene. Ahora, yo no sé en qué medida. Yo le quiero decir con toda sinceridad, desde una perspectiva de una persona que conoce un poquito sobre las leyes, un poquito, porque hemos estudiado comunicación social y tenemos que saber todas esas cosas. La ideología de género y las leyes en Bolivia han ido poco a poco avanzando. Yo le digo, en la gestión de Evo Morales, en sus menos de 14 años, ha sacado la ley 871, la ley 045, la ley municipal con Revilla, antes de Iván Arias, la 311, que igual tiene que ver con los LGTBs. La ley recientemente, igual en la gestión de Evo Morales, la 1161, de libertad religiosa y creencias espirituales. ¿Sí? Esas son las leyes que se van a fusionar, y le digo, ¿sabe cuándo? Hay un concilio latinoamericano que se denomina contra toda discriminación y tolerancia, dice. Y eso va a llegar a Bolivia. Se ha tratado, algún momento hemos participado los líderes y pastores de diferentes congregaciones para tocar ese tema, porque ese tema va a afectar a los medios de comunicación, a la educación y principalmente a la iglesia. ¿Por qué quiere afectar a la iglesia? Porque quiere destruir a la familia. Ese es el objetivo, esa es la agenda globalista. Ahora, la ley mordaza que recién estamos, yo le quiero decir... Estamos 280, ¿no? Sí, no, ahorita estamos en emergencia, les digo, porque en la anterior semana ha sacado, o en esa semana ha sacado el gobierno la ley 305, que es una ley mordaza, de cumplimiento, dice, ante convenios internacionales. Claro, lo que están implementando con la malla no es algo nuestro, algo nacional, es algo foráneo, algo que viene, una agenda internacional que está siendo impuesta al gobierno de Luis Arce Catacora. Algo colonizador. Algo colonizador. No, ellos dicen descolonizar, pero lamentablemente es colonizar con otro tipo de ideologías que está viniendo del extranjero. Escuchen lo que ha dicho en su discurso cuando ascendió el 2020 Luis Arce Catacora. Ha dicho, yo voy a dar fiel cumplimiento a la Agenda 2030 de la ONU, dijo textual. No sabía eso. No, lo dijo textual. Entonces, en esa agenda existen 17 requisitos. Y el número 4 y el 5 tienen relación. El 4 tiene que ver con la educación, mejorar la educación. Escuchen lo que dice Edgar Parin, vamos a mejorar la educación. No van a mejorar la educación. Después, el quinto de esos 17 requisitos que tiene la Agenda Global de la ONU, dice implementar la ideología de género. No hay donde perderse. En 1990, en el gobierno de Luis Lula da Silva en Brasil, el 1 de julio, han realizado el foro de Sao Paulo con 20 posiciones bien claras. Y en la número 8 dice claramente, habla sobre la situación de la ideología de género. Y el número, si más recuerdo, el 12 o el 13 dice, vamos a implementar una nueva educación. Tenemos que adoctrinar, dice, a la población. ¿Entiende? O sea, yo no estoy viniendo a hablar. Busque en el internet, Foro de Sao Paulo, busque ¿cómo se llama? La Agenda 2030 de la ONU, busque las ideología comunista castrochavista que se está implementando en Argentina. En toda Sudamérica, ¿no? Sí, Sudamérica está en eso. La nueva Unión Soviética, la quieren llamar. Quieren hacer la gran República Bolivariana, el sueño de Hugo Chávez, pero tiene otra connotación. Le digo con toda sinceridad, tiene otra connotación porque la ideología de género es muy profunda, yo le digo con toda sinceridad, pero a eso está apuntando. Y es anticonstitucional lo que están haciendo, porque en la Constitución Política del Estado dice en el artículo
58-59 de la sección quinta habla de los derechos de los niños y los adolescentes. Usted vaya a ver en la Constitución Política del Estado, en la quinta sección, en los artículos 58-59, léalo. En la sección sexta, a continuación, en los artículos 62-63, habla derechos de la familia. Y ahí nos dice claramente, se lo voy a leer para que usted vea, aquí tengo la nueva Constitución, dice... El 62 de la sexta sección, derechos de la familia. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. O sea, el matrimonio está compuesto por varón y mujer. Cuando quieren meter estas ideologías, quieren meter esta nueva malla curricular, están yendo ellos mismos contra la... Por eso es anticonstitucional. ¿Entiende eso? Porque aparte de esto, hay el Código Niño-Niña Adolescente, la 548, donde también habla sobre los derechos de los niños y de las niñas. ¿Acaso no será violencia también meter esta ideología de género desde muy pequeños? O sea, hay que pensar todo ese punto de vista, pero ellos van a utilizar todo lo que quieren, todo lo que está en su armario de armamento, ¿no? La 045. No, aquí hemos sacado ya una ley sobre todo racismo y discriminación. Van a hablar de esa manera, pero lo que tenemos que hacer a continuación es muy complicado para los padres de familia. Es un gran desafío, porque ¿sabe qué? Les quiero decir esto porque es muy importante. Hemos hecho un conversatorio sobre la malla curricular en la Federación de Trabajadores de la Prensa en la calle Campero, y estaba ahí al lado José Luis Álvarez, y le preguntaron, hubo una católica muy activista. Los católicos están más activos que nosotros, más conscientes de los temas que los mismos evangélicos, de verdad. Era una compañera, el colega se llamaba Ángela Michel, muy metida en esto, y ella dio su profesión como madre, ni siquiera como periodista, pero lo hizo bien. Y había una profesora y había Omar Solís, que era representante de los padres de familia a nivel nacional, que se ha formado en torno a esta malla curricular. José Luis Álvarez dijo, en otras palabras, si el gobierno nos da nuestros ítems y nos pagan nuestras horas que están en esa carga horaria, nosotros no hay problema, dice. O sea, al magisterio, no a todos, digo, pero sí a una gran mayoría, nunca le ha interesado la educación, de verdad. Porque he dicho, yo también me he puesto, cuando la Avelino Siñán estaban queriendo implementar, pero ¿qué ha pasado? Lo han terminado de hacer implementar. Y una profesora que tengo yo, mis oídos tienen oídos, me dijo, lo van a implementar, me dijo, aunque nosotros no queramos, lo van a implementar. Y esa es la realidad, a eso vamos a llegar. Y es muy triste, Giovanni, pastor, ¿por qué? Porque son nuestros hijos, los hijos que tenemos el desafío de, como dice Proverbios 22:6, instruir a los niños, porque se va a llegar a esas leyes, y qué mejor que los padres tienen que educar a sus hijos para que no puedan caer en esas cosas que realmente va a tergiversar la mente de los niños desde tan pequeños. ¿A qué niño le interesa pues su sexualidad a tan temprana edad? Ni siquiera están despiertos en la parte cognitiva. Es cruel esta ideología de género. Ahora, le voy a preguntar, querido pastor Roberto, me quedo con 2 puntos para esto terrible que estamos viviendo, porque es terrible, y creo que a veces los cristianos no estamos entendiendo la dificultad que estamos atravesando, ¿no? Gracias a Dios nuestra iglesia tiene unas cabezas que se están preocupando por eso, y esperamos que las demás iglesias ya hablen con sus pastores incluso, si no están despertando, háganlos despertar a la fuerza. Hay 2 cosas con las que me quedo. Uno, y me encanta, Un mundo que cambia. Lo recomiendo, que habla de la agenda globalista de una eminencia, César Vidal. Y decía, no puede haber un panorama más desolador para los creyentes, ¿no? Es terrible. Pero él decía, algo con lo que no cuentan estas personas malvadas, esta élite tan perversa, es con la soberanía de Dios, que lo ha cambiado todo durante muchas épocas. Tal vez cuando estamos al borde de un dictador mundial como era Hitler, un evolucionista, Dios no lo permitió y punto. Tal vez esa es nuestra tranquilidad y paz, lo cual no nos debe dejar de seguir hablando y no callar, ¿no? Y no inclinarnos ante cualquier diosecillo, sino al Dios único y verdadero. Eso es lo que me pone muy tranquilo. Y el segundo punto es... no estoy seguro si la penúltima o antepenúltima lobby LGTBI en Colombia, se ha detenido el progresismo, ¿no? Ahora está retomando otra vez, porque si no se apoya por un gobierno se muere el progresismo. Sí. Pero bueno, en ese entonces ellos se han fijado cuál es el problema, por qué no está avanzando.
Entonces decían de cierta religión que tiene una cabeza y si esa cabeza dice que hasta el último feligrés se tiene que cumplir la ideología de género, pues se cumple. Un peligro, ¿no?, de tener una cabeza dictatorial, complicado. Los cristianos no lo hacemos. Pero no es un problema. Ellos decían, no es un problema. Y veían, ¿cuál es el problema? ¿Los gobiernos? No, porque los gobiernos reciben plata y se van a hacer lo que digamos, ¿no? Pero hay hay alguien, algunos, los que se van a levantar y nunca van a dejar de pararse así tengamos que dar la vida. Somos los cristianos, evangélicos, protestantes. Ellos han visto que nosotros somos el máximo problema, porque nadie que nos venga a hablar que no nos hable verdad de Cristo, no le vamos a escuchar. Porque nadie que nos venga a decir una mentira, una exégesis barata, no la vamos a creer. Nadie nos va a controlar, sino nosotros nos inclinamos solo ante Dios. Entonces, realmente la palabra dice que somos más que vencedores y tenemos que ponerlo en práctica. Realmente nuestro Padre es el soberano Rey del universo y tenemos que creerlo. ¿Qué dice, pastor? Bueno, la Constitución Política del Estado ha leído, hermano, que la base de nuestra sociedad es la familia. La célula de la sociedad es la familia. En nuestra cultura es el chacha huarmi, hombre-mujer. Con estas políticas que están siendo importadas por razones financieras, no podemos acceder a créditos. Si es que estas políticas no están implementadas en nuestro país, estas leyes políticas, el único fin es destruir la familia. Estamos yendo en contra de nuestra Constitución Política del Estado, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando la familia ya no exista, no va a haber control hacia los niños, porque al final de cuentas, la familia es pues quien es donde el niño, niña mora todo el tiempo. Son 3, 4 horas que están en las escuelas, pero todo el tiempo demás está en la familia. Y llamamos, ¿no?, a las familias cristianas a que vuelvan, retomen el rol de educador hacia nuestros niños. Porque si no sucede eso, vamos a tener lo que hoy día estamos viendo, la generación de cristal que decimos, ¿no? Pero la generación de cristal no es nada más que los niños jóvenes que están detrás del celular, de un cristal, siendo educados por las redes sociales. ¿Y quiénes tienen el control de las redes sociales? Son 3, 4 transnacionales e internacionales Black que Rock están influyendo sobre la educación. Y además ahora con esto de nuestra nueva currícula que está decadente, porque no estamos haciendo en avance en nuestra educación, eso dicen las estadísticas, y cuando tenemos que medir nuestra educación, comparar con otros países, ni siquiera nos atrevemos porque tal vez salgamos al final. Dejar la educación a nuestros niños, en nuestra educación decadente, a las redes sociales, son las consecuencias que actualmente estamos viendo en nuestra niñez. Ahora, decía yo que la base de la sociedad es la familia. Nuestra Constitución dice así también. El objetivo de las transnacionales es, bueno, su agenda dice, ¿no?, disminuir la población. Por eso han implementado leyes abortivas. Han cambiado el lenguaje, ya no se llama ahora aborto, ¿no?, sino se llama interrupción temprana del aborto. Las leyes sexuales, esas leyes que atentan contra la familia, lo único que buscan es destruir la familia. Y cuando se destruye una familia, se crea una generación de cristal, una generación idiotizada. Imagínense, una generación idiotizada que no tiene valores, que está decadente, no respeta a las personas mayores, peor, no respeta a sus padres. Son víctimas fácil del control de las transnacionales, de estos grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la ONU y las Naciones Unidas, que el objetivo de ellos es controlarnos a nosotros, controlarnos. Y nosotros nuestro gobierno que enarbola, que no estamos en contra del control de la colonización, estamos yendo al camino de la nueva colonización, pero esta vez va a ser peor. Un oscurantismo nuevo, ¿no? Un oscurantismo nuevo, eso es. Entonces la reflexión es que los cristianos
la iglesia cristiana, hermanos, hermanas, vuelvan, dejen las ambiciones egoístas que todos los seres humanos al final tenemos y vuelvan a retomar el control de la familia, de los niños, niñas en sus casas. De esa manera vamos a tal vez tener una sociedad mejor en el futuro. Se dice, ¿no?, que los primeros 5 años de la niñez, de los niños, es determinante para su actuar en el futuro. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Dejando la infancia a esta educación donde en vez de mejorar está empeorando. Entonces, yo no espero buenos augurios, un futuro para nuestra sociedad al paso que estamos haciendo, querido hermano. Es complicado, ¿no?, nuestro panorama, pero creo que una solución totalmente bíblica es apuntar al Génesis. Creo que el Génesis es el libro hacia donde toda la demás Biblia se ha estructurado. O sea, ahí tenemos los roles, ahí tenemos hombre-mujer, ahí tenemos la familia. Entonces en el Génesis tenemos mucho, o sea, también toda la Biblia lógicamente, pero el Génesis es, creo que, el punto que están atentando. Es la clave de atentar ellos. Bueno, ya llegando al final de nuestro programa, nos quedan unos poquitos minutos. Vamos a pedir que nuestro pastor Roberto pueda orar, ¿no?, porque nuestra lucha no es contra carne, es contra potestades, ¿no? Entonces, y el arma más grande que nos ha dado nuestro Padre eterno y bendito soberano es la oración. Así que, por favor, querido pastor, si nos podría poner en modo oración, por favor. Bueno, vamos a inclinarnos ahora como iglesia Cristo es vida, y invitamos también a todos los que nos están viendo a clamar al Dios que servimos. Decimos: Señor Dios, Dios creador de los cielos, tú que estás allá en los cielos, que lo miras todo, lo sabes todo, habitas en cada criatura, en lo más profundo de su ser, habitas en nuestras vidas. Señor, tú has permitido que estemos aquí, que te conozcamos. No somos dignos, no somos mejores que los que están afuera. Por tu gran amor, tu misericordia, hemos llegado a conocerte, y tu poder nos ayuda a conocerte cada día más y más. Y cuando más te conocemos, vemos que somos mucho más pecadores, que somos nada sin ti, Padre Santo. Dios, ahora queremos pedirte, queremos rogarte que levantes a tu iglesia, que levantes, hagas despertar a tu iglesia, a tus hijos e hijas, para que podamos tener días mejores. Pese a que tu palabra dice que el mal va a ir en aumento, y es así que estamos viendo. No podemos detener lo que tú ya lo has previsto, pero viene el día glorioso en que todos serán libertados de tu palabra. Este mundo será libertado, los hijos de Dios serán libertados, y viviremos en la libertad gloriosa que tú tienes preparados para todos aquellos que se acercan a ti en humildad y en arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, porque ahora podemos hablar libremente. Tal vez ya no podamos hacerlo de aquí a un tiempo, al paso que vamos. Pero sabemos también que, Señor, todas las cosas no suceden si no es tu voluntad, Padre Santo. Ahora queremos pedirte, rogarte por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras autoridades, Señor, pedirte que ilumines sus mentes, les perdones, Señor, porque te han hecho a un lado por las cosas que estamos viendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te agradecemos todo. Te damos gracias por todo, y Señor, estamos aquí delante de tu presencia majestuosa, y todos agradecidos por todo te decimos amén. Gracias, Señor, por este programa que nos has regalado. Esperamos que hayamos podido ser portavoces de tu gloria, Señor. Y bueno, vamos a despedir también a nuestro invitado, que nos ha traído muchas cosas muy importantes, muy específicas, muy concretas para entender esto. Por favor, Carlos, una despedida a la audiencia, por favor. Muchas gracias, hermano Giovanni. El CRC, por ejemplo, ya ha casado en Bolivia. El pasado 3 de abril en Sucre se han casado Rudy y Arsenio, ¿verdad? Ellos han convivido 20 años atrás y se han casado. O sea,
ya se está practicando la unión libre, ¿no? Entonces, hay que ver eso que no está en proyecto, ya se está aplicando. Entonces, estemos como iglesia en oración, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para poder cómo confrontar esa situación, cómo responder esa situación. Como iglesia es nuestra responsabilidad, dice Dios en Mateo 5, somos luz y sal, no podemos callar. Me pueden escuchar en la radio 91.6 de lunes a viernes, a partir de 2 de la tarde a 3, estamos hablando de estos temas, escuche. La verdad, hoy en día necesitamos reflexionar sobre muchos temas que nos estamos olvidando, nos hemos cerrado las cuatro paredes y nos hemos olvidado lo que está pasando en la sociedad, y la sociedad está cada vez peor. Muchas gracias, se despide su servidor Carlos Dorado, hasta una próxima oportunidad, bendiciones. Excelente también la despedida, por favor, Pastor Roberto. Bueno, hasta luego, y les rogamos que nos sigan acompañando en nuestros siguientes programas. Todo esto es para la gloria de Dios. También para las reuniones que tenemos, ¿no es cierto? Nuestras dos congregaciones, una en Cotauma, las dos reuniones, por favor, el horario. Sí, por ahora nos estamos reuniendo en la zona Cotauma, en la avenida Buenos Aires, frente a la clínica Las Nieves. Bueno, esto va a ser por el siguiente mes más, luego veremos otro lugar donde buscar. Pero por las tardes, todos los domingos estamos en este lugar, en la avenida. Es en la calle Cuba, Cuba. Cerca de la Carrasco, en Miraflores. Pueden venir, congregarse, realmente van a recibir refrigerio de parte del Señor, de su verdadera palabra, porque aquí primero está la palabra como en las solas, ¿no? El sola escritura, que es muy importante. Y para empezar a las iglesias, y podrían empezar a hacer una autocrítica constructiva con las 5 solas para ver en qué andan, todo bien. Pero bueno, eso ha sido nuestro programa de hoy. Como siempre nos hemos quedado cortos, porque son temáticas muy profundas, muy importantes. Esperamos en otra contar nuevamente con Carlos, y vamos a seguir abordando estas temáticas, porque los cristianos lo podemos hacer y con la moral verdadera y absoluta. Nos despedimos en casa, que Dios los bendiga y que Dios nos ilumine en todo momento para que podamos ser sal y luz de nuestras ciudades y comunidades.